Muy buenas noches, bendiciones, amados hermanos, valiosísimos hermanos. Qué gusto poder estar nuevamente compartiendo la palabra del Señor. Previamente saludando a nuestros pastores que gracias al Señor ya están aquí con nosotros. Estamos agradecidos con nuestro Dios. Nuestros pastores ya están acá en su tierra natal, el Ecuador. Saludos, apóstol. Saludos, amada pastora Angélica. Bendiciones. Ahí veo los hermanos saludando también con algunas emociones, corazoncitos, aplausos. Y eso es muy lindo saber de que nuestros pastores son muy apreciados por la iglesia. Bien, sus hermanos. Muy bien, mis hermanos, vamos a iniciar esta enseñanza. Qué privilegio poder estar nuevamente con ustedes. El tema, no sé si nos puede ayudar con las diapositivas, hermano Yaro, que está a cargo ahorita. Muy bien. Dentro de lo que es la serie que estamos trabajando este mes de julio, que tiene como título El quebrantamiento que atravesó Yeshua, en esta noche, esa es la serie del mes. No sé cuántos han sido bendecidos en este mes de julio por este tema que es extraordinario, ¿no? Cómo el Señor nos ha hablado, cada prédica, cada ministración, cada transmisión. Yo sé que ha sido de muchísima bendición. A más de ser una enseñanza, se ha convertido, creo yo, en un tiempo de entrenamiento, un tiempo de edificación, un tiempo de direccionamiento, un tiempo de revelación. Y yo creo que hemos sido demasiado bendecidos este mes y avanzamos. Estamos ya con el último miércoles de transmisión online con este tema, el quebrantamiento que atravesó Yeshua. Siguiente diapositiva, pero específicamente vamos a hablar en esta noche el tema, el quebrantamiento, la gracia dolorosa. El quebrantamiento, la gracia dolorosa. Suena un poquito paradójico el título, ¿no? Pero conforme usted con su atención, yo creo que está con su Biblia, yo creo que está con sus cuadernos de apuntes, yo creo que usted está ahí como buen discípulo de Jesús, listo para recibir la palabra, listo para recibir el consejo de parte del Señor. Sí que decía que un poco paradójico el tema, el quebrantamiento, la gracia dolorosa, pero vamos a revisar el por qué se le ha colocado este título. Así que nos ayuda con la siguiente diapositiva, por favor. Quisiera iniciar con un texto base que está en Isaías capítulo 53, versículo 3. Isaías capítulo 53, versículo 3 dice en la versión NTV, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Dice la palabra, fue despreciado y no nos importó. Mire la connotación de esta versión, ¿no? Por eso es muy importante no solamente estar con una sola versión. No sé si usted habrá notado que cuando uno empieza a revisar otras versiones bíblicas, nos enriquecemos, ¿no? Nos llenamos de mayor revelación. Y mire lo que dice en NTV, que Jesús fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, experimentado, ¿verdad? En quebranto, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y mire lo que dice ahí, y no nos importó. Amén. Mire que esta palabra el profeta Isaías la transcribe, ¿verdad? Allí, muchísimos años atrás de que el sacrificio de Cristo sea ejecutado, ¿verdad? Y mire cómo es una palabra profética que se cumplió. Vamos a la siguiente diapositiva.
Dice que en ninguna parte de todo el Antiguo Testamento es tan clara y plenamente profetizado que Cristo debía de sufrir y a continuación entrar en su gloria, como en este capítulo de Isaías 53. En todo el Antiguo Pacto, ninguno de los libros proféticos fue tan explícito en cuanto se refería al sufrimiento, a los padecimientos, ¿verdad? A toda esa situación difícil que Jesús tenía que vivir. Se enfrascó en Isaías 53, se condensó, diría yo, todo ese sufrimiento de Cristo. Mire lo que dice Isaías 53:6 en la versión TLA, que todos andábamos perdidos como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Qué linda interpretación, ¿verdad?, de la palabra. Que Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. No sé si usted puede visualizar, ¿verdad?, la magnitud de ese castigo que Jesús recibió en la cruz. Se condensó en él todo el pecado, toda la maldad. Imagínense, en este último tiempo estamos viviendo mucha maldad en el país. Imagínense no solamente la maldad del país, de la nación, sino de toda la raza humana, condensado en esa cruz, en el cuerpo de Cristo, recayó sobre él todo. Isaías 53:10 dice: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Como ya hasta el cansancio lo hemos predicado y lo hemos escuchado de diferentes pastores y ministros que hemos escuchado este mes, una vez más lo reafirmamos, ¿no?, que Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Si el Señor colocó a Jesús, el Padre Celestial colocó a Jesús para ser quebrantado, para que padezca, ¿cómo no va a trabajar ese proceso también con nosotros? No sé si eso ya lo entendimos a estas alturas, si ya está claro en nuestra vida, que para poder alcanzar, ¿verdad?, bendición, para poder alcanzar madurez, para poder alcanzar los propósitos de Dios, tenemos que ser pasados por procesos, tenemos que ser pasados por quebranto, tenemos que ser pasados por padecimiento. No sé cuántos están de acuerdo, me dicen amén ahí en el chat. Si a estas alturas creo que eso ya está totalmente revelado, diría yo, en nuestra vida. Están los hermanos poniendo los likes, así es. Al principio no entendíamos, ¿verdad? Algunos de nosotros no entendíamos por qué sufríamos tanto, por qué vivíamos situaciones difíciles, por qué había en nuestra vida cosas que de repente aparecieron y nos sorprendieron, pero ahora creo que ya entendemos que es por ese proceso, esas pruebas para ser aprobados dentro de los propósitos y los planes que tiene nuestro amado Señor. Así que Yeshua fue el siervo sufriente allí. Vamos a la siguiente diapositiva. Yeshua fue rechazado. Vamos a ver 4 instancias dentro de esos padecimientos que el Padre le permitió vivir a Jesús. 4 instancias de rechazo. Me quise enfocar en 4 instancias de vida de Cristo donde fue rechazado, para poder entender que Él padeció rechazo, para poder entender que si nosotros estamos viviendo rechazo, hubo alguien que fue rechazado hasta lo sumo. Y mire que la primera instancia de rechazo de Jesús fue cuando su familia terrenal lo rechaza. Juan capítulo 7, versículo del 1 al 5 dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos específicamente, y le dijeron sus hermanos: escuche, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto.
Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, le decían los hermanos, ¿verdad? Porque ni aún, dice ahí, sus hermanos creían en él. Puede imaginarse eso, ni aún sus hermanos creían en él. Teólogos dicen que eran los hermanos, ¿verdad? De sangre, ¿no? Medios hermanos de parte de la madre que fue María. Y dice que ni ellos creían en Jesús. Imagínense cómo se habrá sentido Jesús al saber que ni sus propios hermanos, ¿verdad?, podía creer en Jesús. Vamos a la siguiente, por favor. Segunda instancia de rechazo lo podemos ver en las personas de su propio pueblo. Mateo capítulo 13, versículo del 55 al 58 dice, y se burlaban, miren, y se burlaban. No es más, y mire lo que expresaban, no es más que el hijo del carpintero, hablando despectivamente. Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos, Santiago, José y Simón y Judas, ahí los nombran. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Y dice, ¿dónde aprendió todas esas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Miren lo que dice ahí. Se ofendieron y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo. O sea, en otras palabras, nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Ese pueblo lo había visto crecer a Jesús. Ese pueblo lo había visto caminar por las calles polvorientas, ¿verdad? De esa ciudad, ¿verdad? Y todo el mundo lo conocía a Jesús. Y decían, ¿acaso no es el hijo del carpintero? Y su madre, esa mujer llamada María, ¿qué de bueno podrá salir de aquí en Nazaret? Algunos exclamaban. Mire el rechazo que Jesús tuvo que vivir en su propio pueblo. No solamente la familia, sino también por su propio pueblo. Tercera instancia de rechazo. Vamos a la siguiente diapositiva. Sus amigos y seguidores. No solamente a su familia, a su pueblo en general, sino sus propios amigos personales y sus propios seguidores o discípulos. En Juan capítulo 13, versículo 21, palabra de Dios para todos, dice, Jesús sabía que Judas le iba a traicionar, ¿verdad? Después de haber dicho esto, Jesús se entristeció profundamente y declaró, les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará, refiriéndose a Judas. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Jesús sabía que Judas pertenecía al grupo de los 12 discípulos íntimos de él. Pero a pesar de que tenía el conocimiento de que iba a ser traicionado por Judas, lo tuvo como discípulo, lo tuvo cerca, le dio la palabra, comió con él, lo bendijo, ¿verdad? Y a pesar de todo eso, no lo desechó, sino que lo mantuvo dentro de su grupo. Eso es muy lindo ver cómo Jesús actúa, a pesar de que tenía un traidor en el grupo, hermano. Él también sabía que Pedro le iba a negar. En Mateo capítulo 26, versículo 34, en versión NTV dice, Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Lo tenía Pedro. Jesús sabía que lo iba a traicionar también, lo iba a negar. En medio de la presión, ¿verdad?, religiosa de aquel entonces, cuando empezaron a preguntar si andaba con el maestro, si conocía a Jesús, 3 veces le dijo, no lo conozco, no sé de quién me hablan. Y a la tercera vez, si usted ha leído la palabra, dice que maldijo. Repartió un poco de insultos ahí a causa de esa presión que tenía, porque era una presión de cárcel, era una presión de muerte decir que andaba con Jesús. Amén. Entonces, a veces hay cosas que nosotros vamos a descubrir que seríamos capaces de hacer en medio de la presión. A veces nosotros pensamos que no podemos hacer cosas malas o cosas negativas, pero en medio de la presión, en medio de una prueba difícil, es donde realmente sale a luz lo que tenemos dentro de nuestra vida. Es por eso que tenemos que decirle al Señor, ayúdame, Señor amado, ayúdame, por favor, ayúdame en medio de la prueba, en medio de los quebrantos difíciles.
Vamos a la siguiente. Y la cuarta instancia de rechazo, y diría yo la máxima, la más grande, se halla en Mateo capítulo 27, versículo 46, cuando dice que su Padre, el Dios eterno, lo rechaza. La palabra dice, a eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice que clamó en voz fuerte. La palabra lo detalla claramente allí. En otras palabras, gritó, expresó en voz alta, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice otra versión, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has rechazado? Imagínense cómo Jesús se encontraba ahí en esa cruz y sintió el rechazo de su propio Padre. Sintió el rechazo, ¿verdad? Sintió el abandono de ese Padre celestial que siempre ha estado con él. Y esa es la única instancia, si usted verifica en la palabra, la única instancia donde el Padre se separa de Jesús, a causa de que Jesús recibió toda la carga del pecado, toda la magnitud terrible de maldad, toda esa carga de cosas negativas, ¿verdad? Que la Biblia le llama pecado y que nosotros también le llamamos pecado en su ser, ¿verdad? ¿Cómo lo habrá visto el Padre Celestial a Jesús que lo deja por unos instantes allí? Imagínense cómo se habrá sentido Jesús cuando fue rechazado por el propio Padre Celestial. 4 instancias terribles, hermanos, de rechazo. Rechazado por su familia, rechazado por su pueblo, rechazado por sus amigos íntimos, sus discípulos más cercanos y rechazado por su propio Padre. Y la pregunta en esta noche es, ¿acaso alguien te habrá rechazado en la vida? ¿Acaso alguien te está rechazando en este momento? Después de haber revisado estas 4 instancias de rechazos que vivió Jesús, yo creo que usted debería decirle, Señor, gracias, porque estoy entendiendo de que el rechazo es parte de mi crecimiento espiritual. No sé cuántos dicen amén. El rechazo es parte, ¿verdad?, de mi madurez espiritual. El rechazo es parte de, más bien en lugar de ponerme a llorar, de ponerme triste, de ponerme melancólico, en lugar de llevarme a eso, ese rechazo me tiene que llevar más bien a adentrarme más en la intimidad contigo, Padre eterno, adentrarme más en esa intimidad contigo, Señor amado, para poder conocerte mejor. Porque es en el rechazo donde el Padre Celestial, luego que lo soportamos, luego de que lo superamos, es donde viene la bendición del cielo. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Estamos siendo bendecidos al saber de que Cristo fue rechazado muchísimo más de lo que alguien pudo haber sido rechazado en esta vida. Amén. Vamos a la siguiente diapositiva. Esto es muy maravilloso, hermano. Jesús padeció voluntariamente. Dice en Marcos capítulo 10, versículo 33 al 34, versión TLA. Como pueden ver, palabras textuales de Jesús, ¿no? Como pueden ver, ahora vamos a Jerusalén, le decían los discípulos. Y a mí, el Hijo del Hombre, me entregarán a los sacerdotes principales y a los maestros de la ley. Me condenarán a muerte y me entregarán a los enemigos de nuestro pueblo para que se burlen de mí y para que me escupan en la cara y me maten. Pero después de 3 días, Jesús lo prometió, resucitaré. Mire que allí Jesús le está diciendo, ¿verdad?, a los discípulos lo que le iba a acontecer. Todo lo que iba a padecer, lo iban a entregar, lo iban a condenar a muerte, ¿verdad? Se iban a burlar de él, le iban a escupir en la cara, ¿verdad? Lo iban a asesinar, pero después de 3 días él iba a resucitar. ¿Jesús sabía o no, según lo que acabamos de leer, lo que le iba a acontecer? Claro que sí. Jesús tenía claro todo lo que le iba a acontecer. Jesús tenía claro todo lo que iba a padecer. Y lo más impresionante y maravilloso es que nunca se negó a aquello. Jesús nunca le sacó el cuerpo a ese sufrimiento. Jesús, la única vez que sí tuvo esa lucha, la verdad, en Getsemaní, cuando le dice al Padre, si está en ti, pasa de mí esta copa de sufrimiento.
pero inmediatamente reacciona. Y eso nos enseña muchísimo, hermano. Que llega el momento que nosotros estamos tan presionados. Dice la palabra que en Getsemaní su sudor se convirtió en sangre, ¿verdad? Su sudor por los poros brotaba sangre, no solamente sudor, a causa de la presión intensa que estaba viviendo, de estrés en ese Getsemaní. A pesar de que él sabía lo que le iba a pasar, él sabía lo que iba a sufrir, nunca se negó. Tuvo una lucha emocional, sí, clamándole al Padre si estaba en él pasar la copa del sufrimiento, pero él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y yo creo que eso es lo que nosotros deberíamos repetir y tomar el ejemplo de Cristo en Getsemaní. No se haga mi voluntad, Señor amado. No sé cuántos que están pasando cosas difíciles le pueden decir al Señor, no se haga mi voluntad, no se haga lo que yo quiero que se haga, sino que se haga la tuya, Señor. Porque en esta noche creo que estamos reconociendo que la voluntad del Señor es la que nos va a servir, porque dice la palabra que es buena, es agradable y es perfecta. No hay nada más extraordinario que estar en la perfecta voluntad del Señor, a pesar de todo lo que estemos viviendo. Entonces, padeció voluntariamente y no se negó a hacerlo. Amén. Y eso es muy hermoso. Vamos a la siguiente. El quebranto, la gracia dolorosa. Ese es el título del mensaje de esta noche. Y dice allí que el quebrantamiento es una palabra poco usada en la predicación actual. Y es verdad. Es impopular hablar sobre el quebrantamiento en este tiempo. Así es. Nosotros hemos sido bendecidos en este tema del mes de julio, guiados nuestros pastores de parte del Espíritu Santo a trabajar este tema. Mientras otros están hablando de prosperidad, otros están hablando de bendición, otros están hablando de tantas cosas. Poco se habla, hermano. Y somos bendecidos como iglesia de que Dios ha trabajado este tema en este mes. Poco se habla, es impopular hablar de este tema. Pero es tan hermoso poderlo recibir porque Dios habla nuestra vida, nos direcciona y nos ayuda. Dice que la santificación sin duda requiere la experiencia del quebrantamiento. Santificación tiene que ver con quebrantamiento. La experiencia en la que el yo, la fachada de falsa piedad y nuestro orgullo se ven totalmente destrozados. Así actúa Dios, ¿verdad? La santificación y el quebrantamiento es la experiencia en la que el yo o la fachada de falsa piedad y nuestro orgullo se ven totalmente destrozados. Ese es el propósito del quebrantamiento. Ese es el plan de Dios, hermano. Así actúa Dios. Vamos a la siguiente. Y aquí viene una pregunta, ¿no? Entonces, ¿por qué rechazarlo? ¿Por qué no ahondar más y más en las profundidades del quebrantamiento que Dios usa para nuestra santificación y su gloria? Y eso es lo que hemos estado haciendo este mes, ahondando, ¿verdad? Con textos bíblicos, con versículos, con revelación, con remas, ¿verdad? Mire que John Piper dice y escribe que el quebrantamiento le quita al hombre todo aquello de lo que pudiera alardear, de manera que toda la gloria sea para Dios. Eso me impactó muchísimo, lo que escribe John Piper. El quebrantamiento le quita al hombre todo aquello de lo que pudiera alardear o jactarse, ¿no? De manera que cuando se queda sin eso, toda la gloria se la va a entregar al Señor. Amén. Eso es hermoso y también es poderoso. La siguiente, mi hermano. El quebrantamiento es una necesidad espiritual. No sé cuántos dicen amén allí en el chat. El quebrantamiento es una necesidad espiritual. Luisita ahí puso su like. El quebrantamiento es una necesidad espiritual, hermano. Por tercera vez se lo repito. Es una necesidad. Todo lo necesitamos. Vamos a ahondar un poquito sobre esta palabra bendita llamada el quebrantamiento. ¿Qué es el quebrantamiento? Mire que yo me quedé impresionado cuando fui al hebreo, ¿verdad? Estuve investigando. Dice que la palabra quebrantamiento viene del hebreo jolí. Jolí.
que significa dolencia, ansiedad, calamidad, enfermedad, enfermo, estar enfermo, ¿verdad? Miseria, dolor, quebranto, sufrimiento, aflicción. Y lo que me llamó mucho la atención, hermano, es que el significado de enfermedad, jolí, ¿no? K-J-O-L-I, jolí, se expresa claramente en Deuteronomio capítulo 7, versículo 15, ¿verdad? La misma traducción al hebreo, jolí, en Deuteronomio 7:15, y ahí lo transcribí en la diapositiva, dice: Jehová quitará de ti toda dolencia, escuche, Jehová quitará de ti toda dolencia y todas las terribles enfermedades de Egipto. Deuteronomio 7:15 dice: Jehová quitará de ti toda dolencia, quitará jolí, toda dolencia y todas las terribles enfermedades de Egipto. Mire que en Isaías capítulo 53, si regresamos al texto inicial, en el versículo, ¿verdad? En el versículo 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Cuando dice quebranto, está diciendo jolí, ¿verdad? Varón de dolores, experimentado en quebranto. Esa es la traducción en el hebreo. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y cuando dice versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, también es jolí. O sea, que cuando habla la palabra, escuche, esto es maravilloso y poderoso a la vez, cuando habla la palabra de que Jesús fue experimentado en quebranto, lo que se traduce en el hebreo es que Jesús fue experimentado en cargar todas las enfermedades. No sé cuánto dicen amén. Experimentado en cargar las enfermedades, hermano. Eso de ahí a mí me impactó. Fue una revelación tremenda. Porque cuando habla de que él fue experimentado en quebranto, dice la Biblia en el original, Jesús fue experimentado, experto en cargar con todo el jolí, todas las enfermedades. Así que, si alguien está enfermo en esta noche, yo creo que ese es un rema para usted. Ese es el rema para usted, ¿verdad? Que en la cruz Jesús fue experto en cargar con las enfermedades. Por eso que la palabra dice en Isaías 53 mismo que por su llaga fuimos todos curados, porque él cargó, él experimentó la carga total de las enfermedades que el mundo tuvo que padecer, incluyendo la suya y la mía, si en su momento, ¿verdad?, se diera el caso que se pueda dar. Entonces, ese es el quebrantamiento, ¿verdad? Vamos a la siguiente, por favor. Y al final vamos a estar orando en base a lo que estamos recibiendo. Todo nacido de nuevo está en proceso de santificación. Y eso no es noticia nueva, hermano. A estas alturas de nuestra vida cristiana, creo que ya lo conocemos, que toda persona nacida de nuevo está en proceso de santificación. En el proceso de ser conformado a la imagen de Cristo. Hay dos textos bíblicos que los coloqué allí para enfatizarlo y tomar como un fundamento escritural. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mire el plan de Dios. Todo aquel que es nacido de nuevo tiene que ser, ¿verdad?, hecho conforme a la imagen de Jesús, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, dice la palabra, de la estatura de la plenitud de Cristo. A la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito de Dios. Aunque posicionalmente ya fuimos salvados, lavados, comprados y redimidos en Cristo, según lo que dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 y capítulo 6, versículo 11. Sin embargo, Dios usa el quebrantamiento como una obra de gracia para que veamos la realidad espiritual de nuestros corazones.
Así es, hermano. A pesar de todas esas bendiciones de ser salvos, ser limpios, lavados con la sangre de Cristo, comprados a precio de sangre, redimidos del pecado, todo eso lo tenemos posicionalmente, pero Dios usa el quebrantamiento como la obra de gracia para que veamos la realidad espiritual de nuestros corazones. Amén. Vamos a la siguiente. Sabemos que fallamos a Dios, pero en la práctica dice que no experimentamos un dolor profundo por ello, ¿verdad? ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios a pesar que hemos sido redimidos? ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios a pesar que hemos sido lavados con la sangre de Cristo? ¿Cuántas veces le seguimos fallando a Dios a pesar de que fuimos comprados por el precio maravilloso de su sangre? Pero en esa falla, en la práctica, no experimentamos un dolor profundo por ello, ni un deseo ardiente por la santidad. De hecho, ni siquiera podemos ver muchos pecados como pecados. El pecado nos engaña al pensar que no es tan malo o haciéndonos creer que no es pecado. Creo que una vez lo enseñé, que uno de los espíritus inmundos que más terrible afecta a los seres humanos llamados los cristianos, ¿verdad? Específicamente, es el espíritu de engaño. El espíritu de engaño hace creer que todo está bien, el espíritu de engaño hace creer que todo está correcto delante de Dios, y a veces estamos pecando y no nos damos cuenta de que estamos fallándole al Señor, ¿verdad? Por eso es que muchos de los pecados aparentemente no son pecados. Y aquí anoté algunos, y este tema lo trabajamos, me acuerdo, en la predicación del domingo, que tuve la oportunidad de compartir con ustedes. Algunos de esos pecados que aparentemente no son pecados, dice el orgullo, o la superioridad moral, o la superioridad espiritual, no creerse más espiritual que otros, es orgullo espiritual, ¿verdad? Creerse superior a otro, esa es una superioridad, ¿verdad? Moral, ¿verdad? El egoísmo, la competencia, la autosuficiencia, la mentira, la ingratitud, el materialismo o la avaricia, la envidia, los celos, pecados similares, falta de dominio propio, ¿verdad? O llamado también el autocontrol, la impaciencia e irritabilidad, la ira compulsiva, el juzgar a los demás, los pecados de la lengua, el chisme, la crítica, la murmuración, muchos más, el irrespeto a la autoridad, la falta de perdón, la mundanalidad, etcétera, etcétera. Mire que aparentemente eso para muchas personas no son contados como pecados. Entonces el Señor tiene que trabajar procesos de quebranto. El Señor tiene que trabajar todas estas situaciones para podernos hacer notar a nosotros que muchas veces estamos cargados de todos esos pecadillos, entre comillas, algunos llamados así. Somos tan ciegos y tibios, hermano. Por esta causa Dios obra el quebrantamiento del yo. Esa experiencia espiritual nos conduce a ver la realidad de nuestra profunda pecaminosidad y nuestra tremenda necesidad de Cristo. El secreto es uno. ¿Sabe cuál es el secreto? En medio del quebranto, hermano. Aquí se lo digo. Mirarse a la luz de Dios y examinarse para saber cómo estamos delante de Él. Hermano, mientras una persona, escúcheme lo que le voy a decir, mientras una persona no se mire a la luz de Dios, se examine para saber cómo está delante de Él, seguirá de quebranto en quebranto, de crisis en crisis, de prueba en prueba, de tribulación en tribulación, de aflicción en aflicción, hermano. ¿Por qué? Porque no despierta al propósito de Dios. Porque no despierta que el quebranto es para hacernos notar y mirarnos a nosotros mismos delante de la luz de Dios, cómo está nuestro corazón. Entonces en esta noche el Señor le está diciendo a alguien, mira cómo está tu corazón para que puedas salir del quebranto. Porque cuando uno reconoce, cuando uno le dice, Señor, así está mi corazón delante de ti, reconoce, se humilla, le pide perdón a Dios y le pide perdón a personas, ¿verdad? O pide perdón o perdona
siendo el caso también a personas que la han afectado, en ese momento uno está a cuentas con Dios. La palabra dice que en cuanto dependa de nosotros está en paz con todo el mundo, ¿verdad? Y en ese momento usted se va a dar cuenta que los quebrantos van siendo más leves, que los quebrantos van a ir desapareciendo poco a poco. ¿Por qué? Porque uno ya entendió cuál es el propósito de los mismos. Amén. Vamos a la siguiente, por favor. Mire lo que dijeron de sí mismos estos grandes hombres de Dios. Anoté 4 expresiones de personajes, hombres de Dios, hombres metidos en la presencia de Dios, que tuvieron quebrantamiento en sus vidas. Y mire lo que dice Juan Knox. Mire lo que dijo. Cada vez que me acuerdo de mis pecados, me siento apenado. Mi hombre interior los detesta profundamente. Ahora lloro por mi corrupción. Dígame si no, este hombre tuvo que haber confrontado quebranto, que detestaba profundamente, ¿verdad? Y se sentía apenado de cada pecado que cometía. Juan Bunyan dice, si me pongo a examinar de cerca y con rigor lo mejor de las cosas que ahora estoy haciendo, descubro algún pecado en ellas. Si no fuera por un Salvador tan grande, él se preguntó, ¿quién podría salvar a un pecador tan grande como yo? Si no fuera por un Salvador tan grande, ¿quién podría salvar a un pecador tan grande como yo? Mire, si no se llama eso reconocimiento. Estamos hablando de hombres de Dios que impactaron a la sociedad, pues hermano. Que entendieron la visión del reino, la ejecutaron, pero dentro de ese caminar tuvieron errores, fueron pasados por quebranto. George Whitefield dijo en su momento, me siento forzado a confesar. Hasta de mi arrepentimiento me hace falta arrepentirme. Hasta mis lágrimas les hace falta ser lavadas en la preciosa sangre de mi Redentor. Imagínese eso. De mi arrepentimiento me hace falta arrepentirme. Tremenda frase, ¿no? Jonathan Edwards dijo, ahora siento mi propia maldad y la corrupción de mi corazón aún más profundamente que durante el tiempo anterior a mi conversión. Yo mismo me quedo sorprendido de cómo es que no estoy en posesión de una mayor conciencia de pecado. Yo mismo me quedo sorprendido. Cómo no está, ¿verdad?, en esa posesión de una mayor conciencia de pecado. Tremendas frases y yo creo que nos enseñan mucho el saber de que a pesar de que servimos a Dios, que a pesar de que estamos en este proceso de santificación, a veces cometemos cosas que a Dios no le agradan, pero tenemos que reconocerlas, hermano. Así que eso es muy importante entenderlo en este tiempo. Vamos a la siguiente, por favor. Dice que en el dolor del quebrantamiento, Dios nos lleva a la confesión de pecado. Y eso tiene que ser así. A la humildad y a este sentido profundo de necesidad de Cristo. Ahí podemos decir de todo corazón, amén, a las palabras de Cristo. Separados de mí, nada podéis hacer. Lo cual exclamó en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. En el dolor del quebrantamiento tenemos que confesar nuestros pecados, llegar a la humildad y a un sentido profundo de una necesidad tremenda de Cristo. Separados de Él, ¿cuántos dicen amén? Nada podemos hacer. Separados de Él, nada podemos hacer. Y es en el quebranto donde hay algo que nos llama a estar en la presencia de Dios, pues hermano. Uno de los propósitos es la intimidad. Es en el quebranto donde clamamos voz en cuello al cielo, ayúdame, Señor. Donde clamamos por nuestra vida. Donde le decimos, Señor, quiero estar contigo, ayúdame.
pero dígale que le ayude a examinar su corazón. ¿Ves la gracia de Dios? Sí, el quebrantamiento es gracia de Dios, hermano. No sé si puedo colocar ahí en el chat, el quebrantamiento es pura gracia de Dios. El quebrantamiento es gracia de Dios. Es gracia divina, hermano. Es gracia que duele, pero es gracia que purifica. Es gracia que nos muestra la verdad. Es gracia que trae esperanza y un deleite más profundo en Cristo. Ahí está, el quebrantamiento es gracia de Dios. Nunca se olvide, hermano. El quebrantamiento es gracia de Dios. Es gracia que duele, pero que purifica. Es gracia que nos muestra la verdad. Es gracia que trae esperanza y un deleite para estar más cerca de Cristo. Un deleite para estar más cerca de nuestro amado Señor. Amén. Vamos a la siguiente. Y estamos concluyendo esta enseñanza, hermano, esperando que haya sido de mucha edificación. Dice que el quebrantamiento del yo es doloroso, pero es mucho más doloroso abrazar el orgullo con tal de no ser quebrantados, hermano. Le repito eso. El quebrantamiento del yo es doloroso, pero es mucho más doloroso abrazar el orgullo con tal de no ser quebrantados, hermano. Eso es mucho más doloroso. ¿Verdad? Abrazar el orgullo y seguir siendo inquebrantable delante de Dios por causa del orgullo, por causa de la altivez, por causa de una arrogancia que está implantada en su vida. Eso es más doloroso. ¿Sabe por qué es más doloroso? Porque eso lo va a seguir llevando a otro quebranto. Y eso es terrible. El carbón encendido en los labios de Isaías, el carbón que quema y que duele, pero que limpia, santifica y nos lleva a Cristo. Isaías 6, versículos del 5 al 7. Lágrimas que nos hacen verle más precioso a Él y más hermoso que antes. ¿Verdad? Ese carbón encendido en los labios de Isaías le quemó, le dolió, pero lo santificó, lo purificó y lo limpió. ¿Ven? Lo hace ver al Señor más precioso, lo hace ver al Señor más hermoso, porque es en el quebranto donde Él se manifiesta, hermano. Es en el quebranto donde Él habla. Es en el quebranto donde Él nos direcciona. Es en el quebranto donde Él nos dice, hey, hijo, es por acá. Es en el quebranto donde dice, hey, hija, para la mano, es por acá. Es donde yo te quiero llevar, no donde tú quieres ir. El quebrantamiento, por último, nos lleva a Cristo en absoluta rendición. El lugar en donde podemos tomar de su plenitud y gracia sobre gracia para la vida de santidad, de humildad y de piedad. Quebrantamiento tiene que ver con rendición de vida. Quebrantamiento tiene que ver con humillación. Quebrantamiento tiene que ver con decirle a Dios, aquí estoy. Ayúdame a analizar, como decía el salmista David, ¿verdad? Examina mi corazón. Mira lo que hay dentro de mí para poder corregir, para poder desechar lo que se tiene que desechar y para poder seguir siendo encaminado a ese propósito y a ese plan divino. Muchas de las ocasiones no se puede revelar el propósito de Dios en una vida. ¿Sabe por qué? Porque a pesar del quebranto, la persona no renuncia a cosas. No se revela el propósito. Está velado el propósito porque a pesar del quebranto, ¿verdad? No hay rendición y no hay un reajuste del camino. Por eso muchas personas están como en un círculo vicioso. Y en esta noche yo creo que esta palabra es para redireccionarlos, ¿verdad? Redireccionarnos a ese propósito, a ese plan original, a ese diseño que el Señor siempre ha tenido con nuestra vida. Yo creo que en todo este mes hemos recibido mucho, hemos recibido palabra, hemos recibido revelación, hemos recibido direccionamiento. Y yo sé que hemos sido bendecidos. Así que mis hermanos, voy a pedirle que usted cierre sus ojos allí. Vamos a darle gracias al Eterno.
Bendita la presencia de Dios que nos está acompañando en esta noche. Yo no sé cuántos en esta noche pueden decir que la presencia de Dios está ministrando, que la presencia de Dios está tocando su corazón, está en su espíritu allí trabajando, está corrigiendo, está convenciendo, está persuadiendo. Y en esta noche creo que, no sé si alguien puede levantar sus manos allí y decirle: amado Dios, muchas gracias. Gracias por este tema maravilloso que hemos tratado en este mes, no solo en esta noche. Gracias, amado Yeshua, porque tú estás aquí conmigo a pesar del quebranto. Gracias, amado Rey de Gloria, porque a pesar de la tribulación, tu presencia no me ha dejado. Vamos, dígale ahí con sus ojos cerrados. Tengamos este tiempo de ministración de parte del Señor. Vamos, agradezcale al Señor. Dígale gracias. Gracias porque en este tiempo he entendido muchas cosas, Señor. Gracias porque en este tiempo tu palabra me ha redarguido. Gracias porque en este tiempo he reconocido lo mal que he estado delante de tu presencia. Gracias, Señor. Gracias porque en tu palabra dice, Señor amado, que quebrantamiento es dolencia, quebrantamiento es calamidad, quebrantamiento es enfermedad, quebrantamiento es escasez, a veces miseria, dolor, quebranto, sufrimiento, aflicción. Pero en esta noche, tú nos has dicho, amado Padre Celestial, que el significado de quebrantamiento, experimentado en quebranto, como dice Isaías 53, Señor amado, que tú fuiste experimentado en quebranto, en jolí, en el hebreo, Señor amado. Tú fuiste experto en recibir toda enfermedad, experimentado en recibir la carga de la enfermedad. Amado Dios, en esta noche, no sé si alguien está padeciendo alguna enfermedad, alguien está padeciendo alguna dolencia y le cree a lo que dice Isaías 53, pueda poner sus manos allí adelante, pueda levantarlas y decirle: amado Señor, tu palabra dice que fuiste experimentado en el quebranto. Tu palabra dice, Isaías 53, Señor amado, que tú fuiste experimentado en cargar con toda la enfermedad. En esta noche, mi Dios amado, nos despojamos. Vamos, dígale al Señor, dígale a Jesús: me despojo de toda enfermedad en tu nombre para que tú la cargues, Señor. Vamos, en un acto de fe, dígalo, porque eso es un rema en esta noche para alguien. Señor, me despojo de toda enfermedad, renuncio. Vamos, dígale al Señor: renuncio a toda enfermedad. En la cruz del Calvario tú te llevaste. Tú fuiste experimentado en la enfermedad. Tú fuiste experto en cargar toda la carga de enfermedad sobre tu cuerpo. Ahora le ordeno a toda enfermedad que suelte mi vida. Vamos, dígale: suelta mi vida, porque Cristo la cargó. Y en ese intercambio divino, usted suelta la enfermedad y Cristo la toma, porque Él ya la tomó hace 2000 años atrás. Pero la toma cuando usted la suelta en esta noche. Ahí está la presencia de Dios. Yo creo que Dios está haciendo algo en esta noche. Yo creo que Dios está trabajando sanidad en alguien en esta noche. Yo creo que Dios está sanando allí. Yo creo que el Señor está extirpando algo en esta noche. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Si alguien lo está creyendo en un acto de fe, diga: yo lo creo. Yo lo creo, vamos, dígalo ahí: yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Vamos, reciba lo que el Señor está soltando en esta noche. Es una palabra que revela cosas extraordinarias en la sanidad. Experimentado en cargar con la enfermedad. Eso es quebranto. Oh sí, Señor amado, gracias. Gracias, Señor. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias, Señor. Si mi quebranto es una enfermedad en esta noche, te la entrego. Si mi quebranto es una dolencia física, en esta noche te lo entrego. Ya reconocí mi orgullo. Vamos, dígale: yo ya reconocí mi orgullo.
Yo ya reconocí mi altivez. Yo ya reconocí mi desobediencia. Yo ya reconocí, Señor. Si alguien ha reconocido todo esto, dígale, en la cruz te llevaste mi quebranto. Gracias, Señor. Gracias, amado Rey de Gloria. Gracias, poderoso Dios. Algo estás haciendo en esta noche. Gracias. Te damos toda gloria. Vamos, levante sus manos y dígale, gracias, Señor, te damos toda la gloria. Te damos toda la honra, Rey eterno. Toda la alabanza para ti. Toda la pleitesía, toda nuestra adoración es para ti. Nos retiraremos de esta transmisión, Señor, pero seguiremos adorándote, seguiremos exaltándote, seguiremos en tu presencia, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén y amén. Dios me los continúe bendiciendo, mis queridos hermanos. Así que estamos en victoria en el nombre de Jesús. Hasta la próxima oportunidad. Bendiciones.